Bueno, buenas tardes. Iba a suprimir los agradecimientos para ir a los 20 minutos, pero bueno, ya que me han dado 25, pues agradecer a Cristina y a Antonio y al Grupo FOR por haberme invitado y bueno, poder exponer hoy aquí. El título de la conferencia, de la ponencia es Armando Salas Portugal, Diálogos entre el paisaje y la arquitectura. Él es un fotógrafo mexicano y en realidad esta pequeña ponencia pues surge tras la visita a la Fundación Armando Salas Portugal. Esta visita, era con el objetivo de recopilar información o las colaboraciones que había hecho Armando Salas Portugal con los arquitectos modernos mexicanos. Pero cuando llegué ahí te das cuenta pues del universo del lente fotográfico de Armando Salas Portugal. En realidad te das cuenta que Armando Salas Portugal es el fotógrafo del paisaje mexicano. Paisaje mexicano pues entendido desde la montaña, los ríos, el mar, la arquitectura prehispánica, la arquitectura moderna, la arquitectura industrial y por supuesto el paisaje urbano. Entonces, este breve recorrido pues trata un poco de situar esta arquitectura moderna y estas fotografías de ciudad dentro de todo su trabajo. Creo que es importante para poder entender el porqué de estas fotografías o las tomas que hace sobre la fotografía de arquitectura moderna y también sobre el paisaje urbano. Armando Salas Portugal, él en realidad comienza a trabajar en la fotografía en los años de 1938 tras regresar de haber estudiado química en Los Ángeles. Entonces regresa en el año 1938 a la Ciudad de México, monta un laboratorio de perfumería porque él tenía especialidad en perfumería y comienza a hacer viajes de alpinismo a la montaña junto con sus hermanos y algunos otros compañeros. Ya está prendido, pero me están oyendo, ¿no? Entonces, en estos viajes usará una primera cámara, que será una Zeiss Icolta, y en estos viajes es donde comenzará su primer encuentro, por supuesto, con el paisaje. Hay fotografías que creo que están por demás que yo hable o que explique, son estas primeras tomas. Lo importante aquí es como ver cómo estas tomas que se hacen en el paisaje o esta idea de composición de un objeto en un primer plano, de explicar pues un poco la textura y después el paisaje, serán casi similares en la arquitectura. Esto estamos hablando del año de 1938, entonces pues su primer acercamiento será al paisaje mexicano. Vemos pues este primer plano, siempre buscando pues estos elementos como únicos en el paisaje y después explicar siempre el fondo. La textura de la piedra, que esto lo veremos repetido también en el pedregal, árbol. En estas excursiones de alpinismo pues tendremos unas primeras series de estas fotografías abstractas, ¿no? Donde él va entendiendo pues todo este paisaje, toda esta vivencia. También quisiera explicar que Armando Salas Portugal escribía con luz, pero también escribía con un lápiz, ¿no? Todas estas fotografías están acompañadas de textos y unas bitácoras de viaje pues fantásticas. Aquí se manda. Sí. Bueno, seguimos viendo las fotografías. Estamos entre el año de 1938 y 1944. Por supuesto que antes de llegar pues a todos estos paisajes es el primer contacto que vamos a ver con la arquitectura vernácula, con la arquitectura sin autor, que son todos estos pueblos antes de llegar a las montañas. Esta es un paisaje de Puebla, pero siempre esta arquitectura con referencia al paisaje. Desde el interior hacia el paisaje, nuevamente.
o esta serie he procurado, pero como vemos siempre, pues la configuración del pueblo en relación al paisaje, las diagonales, toda la construcción siempre se relaciona a esto. En esos años también, y eso es muy interesante, también él cambia su cámara por una Rolleiflex. Él tiene pocas entrevistas concedidas, pero en una entrevista explica que por esos años cambia su cámara por una Rolleiflex con un lente Tessar 3.5. En todo este registro fotográfico entre el año 1938 y 1944 hay un registro sobre las afueras de la Ciudad de México, y ahí es donde hace las tomas del Pedregal, y ahí empezamos a conectar con Luis Barragán. Bueno, ese Armando ya un poco mayor, y vemos ahí ya con su nueva cámara. Entonces, se da las fotografías del Pedregal de San Ángel, que más o menos oscilan entre el año 1941 y 1944. El dramatismo del Pedregal, la estética, pues lo formal que da, ¿no? La textura de la piedra siempre estará presente. Este árbol, esta vegetación que ven es el palo bobo, que es una planta representativa del Pedregal y que solamente se da en esa zona. ¿Cómo explica el misticismo, la historia, toda la cosmovisión que tiene ese espacio? Pues es a través de este dramatismo, ¿no? Que también no es el único, serán pues pintores, historiadores, escritores, pues que explicarán este paisaje. Siempre también el cielo, las nubes están muy trabajadas en todas sus imágenes, y pues construcciones también visuales abstractas. Entonces llegará el año de 1944 y su primera exposición, que será en el Palacio de Bellas Artes, que se denominará Paisaje Mexicano. A partir de esta exposición es cuando se encuentra con Barragán. Entonces ambos se encuentran en el paisaje, ¿no? El interés que los dos tenían en el paisaje, ya en este momento Luis Barragán estaba interesado por el Pedregal, pues en realidad los une a través de esta exposición. Las imágenes que pasé con anterioridad son algunas de las imágenes, o de las 14 imágenes que habían estado en esta exposición y que Barragán ve. A partir de ahí, bueno, Barragán lo invita a trabajar junto con el doctor o Gerardo Murillo, que es un pintor mexicano, y ellos colaboran con Barragán, estamos hablando del año 1944, con unos primeros trabajos en el Pedregal. Son estos trabajos. A estos trabajos les denominan la fotografía objetiva, que son fotografías, tanto el doctor pintaba y dibujaba, hacía croquis, y Armando Salas Portugal tomaba estas fotografías. Entonces, bueno, aquí vemos un poco que tanto la fotografía como la pintura ayudan a entender a Barragán pues todo, la estética, lo formal del Pedregal, para poder él hacer su intervención. Entonces, las primeras fotografías o el primer trabajo que después se utilizará para las publicaciones serán los jardines muestra, y estamos hablando de unos años posteriores, casi como en el 47, 48. Aquí, pues evidentemente, si Armando Salas Portugal ya había hecho sus primeras fotografías de arquitectura vernácula, no le sería complicado entender la obra de Armando Salas Portugal. Hay fotografías de vistas de pájaro, estas ya son de las fuentes, de la morfología de la roca, nuevamente el palo bobo. Siempre son fotografías muy expresivas, ¿no? Buscando esa textura de la piedra, ¿no? Lo barroco, estos caminos que había creado Luis Barragán. Y aquí hay como ese acercamiento en los jardines muestra ya a la arquitectura moderna, que sería la caseta de ventas, que es una de las primeras obras que son poco conocidas de Luis Barragán, y entonces entraremos en esta transición de paisaje y arquitectura. Bueno, la roca siempre en primer plano, o algunas otras fotografías pues abstractas con esta composición que ya habíamos visto, la roca en primer plano, en diagonal.
Es importante como entender esta múltiple producción que hace Armando Salas Portugal. Cuando él está haciendo los jardines muestra, él viaja por primera vez a las zonas arqueológicas de México. Entonces está haciendo, por un lado, las fotografías de los jardines del Pedregal, pero por otro lado viaja por primera vez a Chichén Itzá, a Yaxchilán y a Palenque. Estas fotografías también hacen un trabajo usando filtros y que es como un trabajo más experimental. Que son estas imágenes. Esto es Yaxchilán. Que esto lo denominará él el paisaje arqueológico. Este es un viaje que hace un año después, es a Palenque, y sigue trabajando el tema de los filtros, ¿no? Y objetos en primer plano. Estos viajes le servirán a él porque a partir del año de 1900, después de trabajar, bueno, está trabajando con Barragán también, pero entonces comienza a trabajar con otros arquitectos, y este trabajo que hace es un trabajo que le solicita Mario Pani, otra vez en el Pedregal, pero enfrente de lo que son los jardines del Pedregal de San Ángel, que será Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria hace todo un registro fotográfico, estamos hablando seguramente entre el año 1951 y 52, porque todavía no está terminado Ciudad Universitaria se termina en el 52. Pero claro, entender esto, es importante saber que antes ha hecho un viaje ya a la arquitectura o a lo que le llamará él el paisaje arqueológico. He puesto estas imágenes porque, bueno, al final la obra de Alberto Tegaray se acerca mucho a esta idea de recuperar estos grandes edificios sólidos, ¿no?, de la arquitectura prehispánica. Pero vemos también que estas fotografías que hace del Pedregal pues están acercando siempre también la arquitectura en relación al paisaje, ¿no? Estas grandes fugas, los frontones de Ciudad Universitaria. Aquí pues la arquitectura moderna, ¿no?, que está apenas en construcción, pero vemos que estamos en la misma época porque sigue jugando con el tema de los filtros. La arquitectura siempre en relación a estas grandes esplanadas y líneas de horizonte. Pero también pues a edificios como el de Félix Candela, el laboratorio de rayos cósmicos. En el año de 1960, Armando Salas Portugal, la arquitectura moderna ya se había consolidado en la Ciudad de México y también en ciudades como Guadalajara. Entonces, Armando Salas Portugal, pues con esta visión, con este lente, se percata de eso y comienza a hacer un trabajo del paisaje urbano de la Ciudad de México. Comienza a retratar, a tomar una serie de registros de fotografías de la Ciudad de México, ¿no?, a entender este diálogo que hay entre la arquitectura colonial y la arquitectura moderna y cómo va a ver esta transformación en la ciudad. Entonces es un registro que se hace pues a lo largo de toda esta década. Hay registros de día, de noche, en épocas de navideñas, con lluvia, ¿no? Entonces, bueno, solamente, y es un registro que se hace precisamente donde se da el crecimiento y el desarrollo de la arquitectura moderna. Parte pues de este centro que es el de Zócalo de la Ciudad de México, Paseo de Reforma, y sigue por Insurgentes, ¿no? Hay un artículo que se llama México rumbo al sur, la Ciudad de México rumbo al sur, ¿no?, porque al final de cuentas México remataba en Ciudad Universitaria y en el Pedregal. Esto está a unas cuantas cuadras del Zócalo, que bueno, es un edificio icónico, es de Augusto Álvarez, gran arquitecto mexicano, que es la Torre Latinoamericana, en contraste con los edificios de siglo, ¿no?, que son los primeros edificios modernos, ¿no? Sigue el recorrido, bueno, las fotos que estoy mostrando, estoy intentando hacer un recorrido por lo que es Reforma. Estos son los primeros edificios del 42 de Mario Pani. Estos edificios o estas fotografías que son el edificio de recursos hidráulicos de Mario Pani, el que le sigue, el de en medio, es de Juan Sordo Madaleno, y el que sigue nuevamente es un trabajo de Mario Pani en colaboración con algunos otros arquitectos.
Nuevamente seguimos recorriendo esta calle. Encontramos edificios, a los anteriores pues eran edificios de oficinas, este es el de edificios de departamentos, edificios de otra vez de oficinas de Juan Sordo Madaleno, el edificio de centro médico de Carlos Obregón Santa Cilia, o fotografías de la perspectiva de la calle y de la ciudad. Esta precisamente es el cruce de Paseo de Reforma con Bucareli, que era donde él tenía su estudio y su laboratorio fotográfico. Así es de que justo esta glorieta pues está tomada una y otra vez. Al fondo es un edificio de Mario Pani. Estos son trabajos que él hace, bueno, por gusto, ¿no? Pero también está realizando unos trabajos en colaboración con arquitectos, no solamente con Luis Barragán. Y no solamente con Luis Barragán realiza colaboraciones con fotografía del paisaje. Esta es un trabajo que hace a finales de los años 60. El gobernador de Jalisco, que es el estado natal de Luis Barragán, le invita a trabajar junto con Teodoro González de León en un proyecto de urbanización de la zona de Barra de Navidad y Bahía de Banderas. Y él hace todo el registro fotográfico pues, de esta zona. La última fotografía pues, son toda la arquitectura en relación a este paisaje. Algunas otras colaboraciones que vamos a encontrar que hace, o trabajos que hace para arquitectos y de la modernidad, pues evidentemente hay un trabajo, una relación simbiótica con Luis Barragán. En este caso pues son las fotografías que toma sobre las torres de satélite, que también que las hace en conjunto con Matías Geritz. Algunos otros trabajos, como por ejemplo el Mercado de la Merced de Enrique del Moral, alguna otra colaboración, o este edificio de Eduardo Yáñez, que vemos pues siempre esta toma del edificio contundente, ¿no? O edificios o colaboraciones con Juan Sordo Madaleno, colaboraciones con Félix Candela. Esta capilla está en la ciudad de Cuernavaca. Félix Candela hace el cálculo estructural de esta obra. Colaboraciones, por ejemplo, con Pedro Ramírez Vázquez, que está con colaboraciones bastante significativas, el Museo de Antropología e Historia, porque no solamente hace todo el registro fotográfico del Museo de Antropología e Historia, sino también hace tomas fotográficas, vuelve otra vez al paisaje arqueológico para poder montar la museografía de este edificio. Unas primeras fotografías también o colaboraciones con Ricardo Legorreta, estamos hablando del 68 con que es el Hotel Camino Real, esta celosía de Matías Geritz. Y por supuesto una y otra vez el registro de la casa de Luis Barragán, que lo tenemos pues en cada uno de los tiempos, periodos y transformaciones. Cuando hablamos de paisaje urbano o de la relación de la arquitectura moderna con la ciudad, pues vamos a encontrar el trabajo que hace Mario Pani con Tlatelolco, ¿no? Que es una intervención bastante masiva, urbana, y también un trabajo que dura desde el año 1960 hasta el 64, que le pide a Armando Salos Portugal pues hacer estas fotografías. Pero claro, como esta es una intervención urbanística bastante potente, pues esta intervención será siempre en relación al paisaje, en relación desde la convivencia de estos edificios coloniales prehispánicos con la modernidad, la contundencia del edificio. Y luego, bueno, siempre hasta el momento he mostrado fotos en blanco y negro y siempre buscando esta idea de claroscuros. Él explica, dice que en las fotos blanco y negro, dice, en ellas encontramos un mayor mensaje de las formas, de los volúmenes. La foto en blanco y negro pone a nuestro alcance el claroscuro,
A través de una gama de claros oscuros se transmite un color que no existe y se logra producir una sensación, un impacto mucho más poderoso. O sea, él iba mucho más por la fotografía blanco y negro, fotografías del detalle, siempre buscando luz, sombra. Estas grandes esplanadas y esta convivencia pues, de esta arquitectura de dos tiempos, ¿no? Pero para poder entender esto, hemos de entender que en ese momento, en el año 1963-64, vuelve una vez más a viajar a la zona de Yucatán y a Uxmal, Tulum y Chichén Itzá, y vuelve a tomar otro registro fotográfico, pero esta vez ya no serán con filtros y ya el paisaje, la arquitectura volverá como a un primer plano. Entonces, estas imágenes de las esplanadas, esta arquitectura otra vez en relación al paisaje, ¿no? Entonces aquí he puesto un par de imágenes pues para entender un poco que esta múltiple producción que también son tomas que están buscadas más o menos de la misma manera, ¿no? Las diagonales, el volumen. Va encontrando en estas arquitecturas pues los mismos juegos, las mismas geometrías, ¿no? Hace las mismas tomas. Hay un tema que no voy a tocar porque si no sería muy larga la ponencia, pero que también es el paisaje industrial. Hay una serie de registros sobre el paisaje industrial, también un poco posterior a esta producción. Entonces, ya para concluir, bueno, me gustaría mostrarles el acervo de la Fundación Armando Salas Portugal. Son 70,000 negativos, no están todos velados, tampoco no están todos ubicados, pero me gustaría mostrarles pues trabajo que hacen los años de 1970, que son las vistas aéreas a la Ciudad de México, como sea este registro que va haciendo desde los años 60 y que vuelve a hacer en los años 70, pero ya con vistas aéreas del crecimiento y del desarrollo de la Ciudad de México. Esta luz tan especial, ¿no?, que tiene como la Ciudad de México. Y aquí, bueno, mostrarles unas imágenes a color, ¿no?, que no había mostrado. Bueno, por aquí estos edificios que ven en rojo, que están al final, bueno, que son los que siguen del primer plano, son los edificios que veíamos en un principio, que son los departamentos de Mario Pani. O sea, vuelve a retratar pues las calles principales. Estas imágenes también, que me imagino que las toma por la Ruta de la Amistad de Matías Gueris, que se hace en el 68. Esta otra imagen, y aquí me gustaría citarlo sobre algunos pensamientos o algunos apuntes que él hace sobre la fotografía. Y dice: yo no me acerco al paisaje ni a las ciudades para tomar fotos. La vida es demasiado corta para gastarla en buscar paisajes dignos de ser plasmados en la fotografía. Uno lo que tiene que hacer es mirar, disfrutar y esperar a que la luz nos entregue, aunque sea por unos instantes, la belleza de un muro, una piedra, una barranca, una montaña. Las cosas están siempre allí, pero solo aparecen cuando la luz las revela. Bueno, y solamente me resta agradecer pues a la Fundación Armando Salas Portugal, en especial a la persona que lleva a la fundación, que su hijo pues me haya permitido o cedido estas imágenes, y pues también un poco dedicado tiempo para que yo pudiera armar esta exposición. Bueno, muchas gracias.